Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos ya en línea lo de hoy, ¿verdad? En línea y en el aire, lo de hoy por su canal de YouTube, lo de hoy TV y además retransmisiones a través de La Caleta TV y Onda TV. Gracias a todos, les saludamos, o Daniel Candelario les saluda en este lunes 21 de abril del 2025. Gracias a todos por acompañarnos y estar con nosotros. Bueno. Cambia todo. Y de eso vamos a hablar ahora, pero antes hay que decir que hoy conmemoramos diferentes actos en la conmemoración del 176 aniversario de la Batalla de las Carreras. Una batalla que fue decisiva en lo que fue la gesta restauradora de la República Dominicana y que lógicamente lideró el Marqués de las Carreras, Pedro Santana. Terminó mal para muchos. Pedro Santana, primer presidente de la República, pero yo siempre digo que a Pedro Santana hay que buscarlo en ese momento histórico que vivía la República Dominicana y que siempre he destacado que contó con el apoyo de lo que hoy le llaman la sociedad civil. Sí, en ese momento Pedro Santana contó con el apoyo de los sectores decisivos de la República Dominicana para hacer lo que hizo. Porque, ¿verdad? Vamos a verlo todo y en todos los contextos. Pero además, no específicamente dentro de lo que es las efemérides de este lunes 21, no específicamente corresponde al día de hoy. O sea, no cayó. Acuérdense que la Semana Santa varía de fecha en cuanto a la celebración y todo eso tiene que ver con el cambio lunar. Óigame bien, no es que la iglesia lo asume y que cambia la fecha porque sí, no, eso tiene que ver con un tema lunar, a partir de lo cual entonces la iglesia católica va fijando y por eso esa variación. Entonces, ¿por qué digo esto? Que hay que recordarlo dentro de las efemérides, la gente no lo recuerda, pasa que a veces mi memoria me sirve para algo. La memoria a veces me sirve para algo, pero a partir un día más o menos después de Semana Santa, un lunes como el de hoy, se produjo la poblada que cambió parte del curso de la historia en la República Dominicana, y de eso hace 41 años. Justamente coincidió que el 24 de abril, 24 de abril, inició el 23, pero eso fue justamente un día después de Semana Santa. Justamente un lunes, el país se fue a vacacionar, como era costumbre, guardando todo lo que era la tradición, pero un lunes amaneció encendido. Y esa es la poblada de abril de 1984, que inició justamente un lunes después de Semana Santa. Por eso digo, no cae la fecha hoy, porque esta poblada se produjo durante 3 días, 23, 24 y 25 de abril de 1984. Y eso lógicamente marcó al gobierno del Partido Revolucionario del Partido Revolucionario Dominicano. Eso marcó durante toda su vida a partir de entonces al otrora presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, y eso marcó lógicamente al PRD, que perdió las elecciones en 1986. Y eso impidió que esa organización volviese a dar con el poder hasta que Hipólito Mejía se lanza, muere el doctor José Francisco Peña Gómez, y entonces
tanto Hipólito Mejía como la doctora Milagros Ortiz Bosch se alzan con la presidencia de la República, y yo siempre he sostenido que ahí se produjo un voto emocional, sentimental, porque la gente tenía como esa deuda con Peña Gómez, y entonces eso lo reflejó en las urnas con Hipólito Mejía y la doctora Milagros Ortiz Bosch. Y esto lo recuerdo porque justamente día como hoy, un lunes después de Semana Santa, no específicamente en la fecha, porque no coinciden, pero a partir de esta poblada, cada Semana Santa, las cabezas de puente, o sea, las entradas y salidas de puentes en la capital, al menos en la capital, eran militarizadas. Y mandaban la guardia o soltaban los guardias, ¿verdad? La gente, como lo estoy diciendo en un lenguaje coloquial, enviaban los guardias a las calles. La Universidad Autónoma de Santo Domingo siempre era rodeada por militares, policías y militares, en prevención de incidentes, que se producían esos incidentes. Ya eso no ocurre. Miren cómo cambian las cosas. Cómo cambian las cosas. ¿Y qué degeneró en esto? Bueno, medidas que el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, para mí, no resarcido históricamente, no evalúo la parte de los muertos, yo eso lo respeto, se produjeron muertes que todavía no sabemos a ciencia cierta la cantidad de muertos que se produjo en esta poblada de 3 días. No lo sabemos. Ahora, ¿qué generó esto? Bueno, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el doctor Salvador Jorge Blanco tomó, y ahí es la parte que yo sí evalúo, que el doctor Salvador Jorge Blanco tomó, y yo ahí le aporto de manera acertada. Y esto no lo vean con pasión. Yo siempre le digo, calma, calmadito, no lo vean con pasión. Las cosas se ven con la razón, no con pasión. Y si lo ven con la razón, entonces vamos a coincidir. Ahora, si lo ven con pasión, no vamos a coincidir. Lo que pasa es que el momento en que se tomó la decisión, hablar del Fondo Monetario Internacional era llamar al Señor del cual yo no hablo, del cual yo no menciono a ese Señor, del que vive allá abajo. Yo no lo menciono. Sin embargo, ¿qué es hoy el Fondo Monetario Internacional? Nada, un organismo que le presta dinero a los países miembros y que pone, como todo banco, como toda entidad crediticia, sus condiciones para cobrar. En aquel momento, el Fondo Monetario Internacional puso sus condiciones. ¿Cuál era? Bueno, una reforma fiscal que degeneró en una escalada alcista, que terminó en esa poblada y que lamentablemente murieron tantas personas. Pero la verdad histórica, lo que mucha gente no quiere ver, es que Jorge Blanco se la jugó. Y yo se los digo porque yo ni soy ni ariente ni pariente de Salvador Jorge Blanco. A mí Jorge Blanco, que el Señor lo tenga donde no se moje, reconozco los aportes que hizo, reconozco tanto a nivel de la judicatura como esa decisión, porque pensó como estadista. El estadista no piensa en lo inmediato como tantos presidentes que hemos tenido en este país. El estadista no piensa en lo inmediato, el estadista piensa a futuro y se la juega, aunque pague el precio. Y Salvador Jorge Blanco lo pagó. ¿Por qué? Porque si Salvador Jorge Blanco no firma ese acuerdo, quizás usted y yo no gozamos de la estabilidad que tiene este país hoy. De ahí en adelante, todos los gobiernos se montaron en esa reforma tributaria adoptada por Salvador Jorge Blanco, por el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y el único que osó desmontarse de ella fue Balaguer por un periodo muy corto. ¿Ustedes saben por qué por un periodo muy corto? Porque la quiso
desmontar y el gobierno se le estaba yendo abajo. La economía se le estaba yendo abajo. Tuvo que montarse de nuevo, retomar lo que había dejado Salvador Jorge Blanco. Y por eso este país ha tenido crecimiento que mucha gente se siente orgulloso. Por eso digo que Salvador Jorge Blanco, la verdad histórica, es que pensó como un estadista. Y ni lo ha reivindicado los gobiernos que fueron de él, del PRD. Hipólito no lo reivindicó. Ni lo ha reivindicado este, ni lo reivindicó Balaguer, ni lo reivindicó Danilo, ni lo reivindicó Leonel. Ningún gobierno le ha reconocido eso a Salvador Jorge Blanco. Esa es la verdad histórica. Yo no puedo ocultarla. Que murieron toda esa gente. Bueno, hablar del Fondo Monetario Internacional en un momento en que todavía lo que era esas tendencias y esos choques de Guerra Fría, de lo que era la Guerra Fría, era muy fuerte. El momento era muy fuerte, era como cuando Juan Bosch hablaba de la avanzada, de esa mentalidad avanzada que tenía Juan Bosch, que no fue comprendido en ese momento. Y tenemos que reconocerlo, porque esa es la verdad histórica. Entonces yo no la puedo ocultar. Y ya yo estoy como muy viejito para eso. Esa es la realidad. Ah, bueno, que ni la familia de Salvador Jorge Blanco le ha reivindicado. Es la verdad. Yo entendí que el difunto Jorge Mera, lamentablemente murió asesinado. Pensé que lo iba a hacer como era la parte ascendente de los dos hijos que tuvo Salvador Jorge Blanco con doña Cela. Bueno, Jorge Mera era el varón, Leticia la hembra, pero no lo hizo, quizás no tuvo el tiempo. Bueno, ahí está su nieto, Jorge Villegas, por ejemplo, que quizás pueda hacerlo, que está vinculado a la política, quizás se interese en escribir parte de la historia, que no está escrita como yo se le estoy diciendo. No está escrita así. Pero cuando usted contrasta una situación con la otra, le da lo que yo le estoy diciendo. Le da lo que yo le estoy diciendo. Pero eso tiene que ser su familia que debe reivindicarlo. Yo lo estoy haciendo porque soy quizás un apasionado del tema histórico. Por eso lo hago. Pero bueno, esa es la realidad. En una fecha como esta ocurrieron esas situaciones. Bueno, recuerden que nosotros nos vemos a través de La Caleta TV, de nuestro hermano y amigo Juan Carlos Facenda. Ahí tenemos una retransmisión todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana, y lógicamente la transmisión normal, que es a las 8 de la noche, de lunes a viernes, y desde ahí nos transmitimos también al Canal 3 en la ciudad de Nueva York y al 384 de Win Telecom. Toda una red de sistemas de la internet, de cables, también dispuesto para ello. Además, hay que hablar de Teleenlace Constelación, Orbis Cable, Éxito Visión, Bloom Telecom y Telenor, que forman parte de esa red de cables de Onda TV. Onda TV, Canal 10, en la zona oriental. Bueno, la noticia del Papa Francisco cambia todo. El deceso del sumo pontífice nos cambia todo el panorama a nivel noticioso, y hay que decir que, bueno, el Papa Francisco ayer pues se presentó a la Plaza San Pedro. Ahí él pues él bendijo el domingo del Orbis et Orbit, y bueno, pues ahora con su deceso se produce un cambio, se va a producir un cambio de visión y de acción en la Iglesia Católica. El Camarlengo, que es el encargado ahora de elegir el Papa, que está en manos del irlandés, el cardenal Kelvin Farrell, ahora él será el encargado del Vaticano, pero también de convocar a todos los miembros del colegio cardenalicio. No todos los cardenales, no todos tienen voz, no todos tienen derecho al voto.
Sí tienen derecho a voz, pero no todos tienen derecho al voto. Entonces, a los que están acreditados, entonces van a elegir un nuevo papa. Habría que ver, habría que ver cuál es la visión ahora de ese colegio cardenalicio. Y parece interesante lo que puede producirse porque si bien es cierto que Francisco, que fue el primer cardenal, el primer papa latinoamericano, y fue un hombre que marcó una transición interesante en la Iglesia Católica, y ahí le vengo con lo de la transición, la Iglesia Católica era muy conservadora antes de Francisco. Y esto por ese conservadurismo que imprimió Juan Pablo II y quien fue una especie de su alter ego, el Papa hoy emérito Benedicto XVI o el cardenal Ratzinger. Entonces, al papado de Juan Pablo II permanecer por tanto tiempo echó raíces en la iglesia. Raíces cuyo bloqueo le fue prácticamente imposible, chocó con unos intereses muy fuertes el Papa Benedicto XVI, a pesar de que era el alter ego de Juan Pablo II, pero él quería darle otro sentido, incluso hacer mucho más sosegada la Iglesia Católica, más de lo que era. Incluso aprobó volver a retomar las misas en latín y una serie de medidas que hacían más cerrada la Iglesia Católica, cosa que entre los cardenales se produjo un choque internamente. Y hay que reconocerle a Benedicto, a pesar que no me gustaba, lo digo, Benedicto a mí no me gustaba como papa, no me gustaba, pero Benedicto tuvo la inteligencia emocional de leer lo que venía en la Iglesia Católica. Él pudo captar lo que venía. Dijo, yo no puedo con esto. Porque además, dentro de la iglesia, que es parte de la humanidad, parte de la humanidad se producen cositas y cosotas allá adentro. Y en la iglesia se da ese juego de poder. Se produce ese juego de poder. ¿O no recordamos al Papa Albino Luciani? Lo que ocurrió con el Papa Luciani, Juan Pablo I. ¿No lo recordamos? Que lo envenenaron. ¿Y por qué lo envenenan? Era denominado el Papa de la Sonrisa, pero llevaba una visión prácticamente similar a la del Papa Francisco, de una serie de reformas, de cambio para abrir la iglesia más hacia la sociedad, pero también acercarla más a los pobres. El Papa de los 31 días. 31 días duró su papado, que es interesantísimo leer lo que ocurrió allí. Pero Luciani chocó con esos intereses de la iglesia. Y bueno, en el caso de Francisco, al Benedicto leer lo que venía, dijo, yo no puedo con esto. Y desde una valoración mía
muy particular y atrevida, huyó por la derecha. Déjenme dejar esto. Y es el segundo papa que en toda la historia de la Iglesia Católica abdica, renuncia. Renuncia, pero antes se reúne con Benedicto porque cuando él fue electo papa, perdón, con Francisco, porque cuando Benedicto fue electo papa, el margen, yo recuerdo perfectamente porque, miren, quizás tenga el privilegio de ver la elección de dos papas, cosa que mucha gente no ha tenido. Yo recuerdo que cuando fue electo, en varias ocasiones se soltó la fumata. La fumata es ese humo que dejan ver que sale negro o que sale blanco. Cuando sale negro es señal de que no ha sido electo. Cuando sale blanco, entonces ahí aparece el camarlengo y dice, habemos papa. Bueno, en varias ocasiones, porque está establecido a la hora en que se dan a conocer, bueno, en varias ocasiones salía la fumata, pero negra. En varias ocasiones, y eso fueron que 2 o 3 días para que se produjera esa elección. Lo recuerdo perfectamente. Ahora se va a producir lo mismo. Ahora se producirá lo mismo. ¿Y de dónde sale esa fumata? De los papelitos de los votos que emiten los cardenales. Y bueno, en esa ocasión, el margen por el que Benedicto ganó fue muy mínimo. Entonces ya Francisco tenía un perfil dentro de lo que ventilaban los cardenales, tenía ese perfil de la iglesia, de lo que quería la iglesia, que era esa abrirse, abrir hacia la humanidad, hacia la población. Bueno, y ahí entonces es que él lo llama y lo va preparando porque él va a renunciar y él sabía que iba a ser el próximo elegido, porque por lo regular el que queda segundo es el que se elegiría próximamente. Y ahora acontece lo propio. Ahora se producirá esa elección. Hay dos al menos que la iglesia dé un giro, un papa africano, papa de color negro, que no ha tenido la iglesia, que tiene un carril interesante. Y hay uno que es de... Caramba, olvido este país. Incluso hay un chino que se está perfilando. Entonces, está por verse si la iglesia católica vuelve a elegir un papa romano, que el papado vuelva a Roma. Entonces, está por verse todo eso. Todo eso está por verse. Bueno, el de la India tiene también un carril de adentro y habrá que ver. Pero ustedes verán que todo esto serán ceremonias interesantes. Se darán cuenta de todo ese proceso que debe llevarse para en lo que serían las honras fúnebres y la beatificación posterior del Papa Francisco. Y bueno, ahí saldrán muchas informaciones interesantes. Así que vamos a ver quién será el próximo Papa y cómo, porque no es un asunto de hoy para ahorita, todo es una ceremonia, todo es un protocolo, representantes de diferentes países, jefes de Estado, de gobierno estarán presentes en el funeral del Papa y es todo un acontecimiento, todo un proceso que el mundo tendrá que vivirlo, tendrá que verlo y quizás algunos tendremos la oportunidad de verlo en 2 ocasiones. Lo que ocurrió con el Papa Juan Pablo II, lo que ocurrió, lo que va a ocurrir, con Ratzinger, y lo que ocurrirá entonces con el Papa Francisco. En este caso serían 3 sepelios y 2 elecciones de Papa, en este caso. Pero bueno, así las cosas. Mire, vamos a volver al plano local.
que tenía unas imágenes, pero se las dejo para mañana, porque, reitero, lo de Francisco nos cambió todo, lo cambió todo. Cambia todo, el interés noticioso, pero lo cambia todo. Sin embargo, yo no quiero dejar pasar, y ya en el tiempo que me resta, siendo certero, porque hoy viene Revista del Comercio, Ricardo Rosario y todo su equipo en su programa de este lunes. Yo me inscribo y estoy entre los que piensan en que el gobierno está apurado con el tema haitiano. Tiene el tema haitiano por encima del moño. Y lo creo por las acciones que está tomando el gobierno. Creo que está muy apurado. No encuentra solución. Y no terminan de convencerme las acciones, decisiones anunciadas. Por más que me le expliquen, no terminan de convencerme. No terminan de convencerme. Porque, por algo sencillo. ¿Por qué no terminan de convencerme? Por algo sencillo. El gobierno está cometiendo el error de dejar de lado a la oposición. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es el gobierno? Es que el gobierno debe de ser más humilde. El gobierno tiene que ser más humilde con el tema. Y tiene que ser más pragmático. Tiene que ser menos pedante. Ya me dieron, bueno, pero el gobierno somos nosotros y la oposición. Error. Error. Y están repitiendo el mismo error. Ah, pero que lo convocamos a un pacto. Error. El gobierno politizó el tema haitiano. El gobierno no puede mandar, el gobierno tiene que ir. Tiene que ser más humilde, más pragmático el gobierno. Menos pedante. Oigan lo que yo le estoy diciendo. Yo sé por qué lo estoy diciendo. Hace rato el presidente debió reunirse con los líderes políticos de este país. Él ir donde esos líderes políticos. Vamos a resolver este problema. El tema haitiano pudo haber sido el mayor legado que el gobierno del presidente Luis Abinader pudo legarle a este país. Pero hay que ser humilde. Hay que ser humilde. De lo contrario, no van a dar con una solución, porque el tema haitiano requiere un pacto de nación. Y le estoy diciendo esto porque esa marcha convocada para el jueves 24 de abril, a propósito del 41 aniversario de la Revolución de Abril, eso le tiene un dolor de cabeza al gobierno que no sabe qué va a hacer. Y se lo digo porque si hay una respuesta, señores, no es obligatorio hablar, pero si hay una respuesta infeliz, porque no la voy a calificar de otra manera, fue la que ofreció el ministro de la Presidencia, con aquella marcha friusa. ¿Qué dijo el ministro de la Presidencia? No, nosotros aprobamos la marcha porque nosotros somos fruto
de una situación similar. Más o menos palabras más, palabras menos. O sea, nosotros llegamos al gobierno porque hicieron marchas en protesta por X o Y situación. Ajá. ¿Y qué usted me está diciendo con eso? ¿Qué usted interpreta por eso? ¿Que eso es un logro? No. Usted mismo se clavó el cuchillo como Chacumbele. Usted me está diciendo, nosotros lo estamos haciendo peor. Por eso está marchando de nuevo. Porque la marcha no eran para llevarle una ofrenda al divino niño de Atocha. No, era porque lo estaban haciendo mal. Se marchó y ustedes, bueno, pues cobraron el efecto de esa marcha. ¿Y ahora qué está ocurriendo con el tema haitiano? Que ustedes no han dado respuesta y la gente está marchando con un liderazgo sin cabeza. Eso es lo peligroso, que la gente no quiere entender esto. No es que yo tenga nada en contra de la orden. Yo no tengo nada. Ahora, ese liderazgo es peligroso para este país. Ese supuesto líder, que él no sabe el origen de por qué Haití es como es Haití y por qué la situación entre Haití y República Dominicana. Él no domina esa parte porque él tiene un relato que se lo aprendió, se lo memorizó, se lo embotelló. Con eso yo no lo estoy desnotando, yo no me meto con esa parte, pero le estoy diciendo el peligro que uno acarrea con el tema de la marcha. Bueno, pues el gobierno tiene esa marcha como una especie de fijación, que no sabe qué va a hacer con ella. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que esa cuestión de la antigua orden ha puesto a correr al gobierno, que se le detuvo un poquito la situación porque el gobierno, lamentablemente por los muertos, la situación que envuelve a todo el que está involucrado, aprovechó, suena duro lo que le estoy diciendo, pero es la verdad, aprovechó el tema de la tragedia del Jet Set y se montó ahí. Y eso le bajó tensión al gobierno y se ganó unos días. Y por eso ustedes ven que está haciendo un anuncio ahora de que el gobierno hizo unos anuncios de unas medidas que va a tomar y una serie de acciones para mitigar el tema de la migración haitiana en la República Dominicana. Pero no pueden ser factibles esas situaciones si la oposición no está ahí. Y mañana serían efectivas en el tiempo cuando usted no involucra a quien puede gobernar este país, porque puede ser, puede ganar el PRM de nuevamente, pero puede ganar el PLD o puede ganar la Fuerza del Pueblo, puede ganar cualquier otro, quizás. Entonces, si no hay un pacto de nación, esas medidas van a ser temporales, no serán permanentes en el tiempo. Y yo reitero, ese debió ser el mayor legado, el mayor aporte que como jefe de Estado debió haberle hecho el presidente Luis Abinader a este país. Pero falta humildad, falta pragmatismo. Falta todo eso. El tema de los hospitales, bien, se le da el servicio, que paguen. Bien. Que las deportaciones, bien. ¿Cuánto deportan? ¿Cómo entran? ¿Por dónde entran? ¿Usted quiere mandar un mensaje claro? Bueno, ok. Sector empleador, a partir de la fecha, el primer haitiano irregular, 500,000 pesos de multa. El segundo que le encontremos a la misma empresa o al mismo empleador, 1,000,000. Usted verá que se acabe el asunto. Y plantarse en 4 pies. Aquí vamos a tener los haitianos que soporte la economía dominicana. Hasta donde nos soporte y no nos afecte a nivel económico a los dominicanos. Sencillo. Pero para eso se requiere un pacto de nación con el tema haitiano. Hasta aquí se lo dejo porque el tiempo nos traiciona. Gracias a todos, gracias por la sintonía. Denle a me gusta. Recuerden buscarnos en todas nuestras redes sociales.
Recuerden compartir cada uno de estos videos. Recuerden dejarme sus comentarios y sobre todo compartir e invitar a que más personas se sumen a esta propuesta de lo de hoy. Gracias a todos. Nos vemos mañana.